Hoy vamos a compartir con ustedes las enseñanzas de Evita en una materia que ella dictó en la Escuela Superior Peronista también, que se inauguró el 1 de marzo de 1951. Y lo que expuso fue la historia del peronismo y nos pareció lo más conveniente y adecuado que de Evita hable una compañera. Por eso está Cristina Campagna, que es licenciada en filosofía, pero lo importante, además de que sabe mucho, es que es una excelente compañera que nos ha acompañado siempre en las tareas que hemos hecho acá en el Instituto Juan Domingo Perón, y le ofrecimos a ella que nos acompañe hoy con lo que sabe y con la mística que ella tiene sobre Evita. Gracias, Cristina. Gracias, compañero. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer tanto al compañero Diego Minuti como a Antonio Ruggier el haberme dado este honor, porque para mí es un honor. Tengo millones de años de dar clase, pero le decía a Antonio hace un rato, estoy muy nerviosa por dos cuestiones. Primero, por estar en este lugar insigne, ¿no? El Instituto de Investigación Juan Domingo Perón, y por otro lado, estar repitiendo e interpretando las palabras de Evita, ¿no? Es una responsabilidad grande. Después veremos si fui capaz de llevarla adelante, ¿no? Pero realmente créanme que es un honor estar en este momento con este tema, ¿no? Bueno, arranco con una cuestión, dado también el momento histórico, ¿no? Que algo que dijo en un momento Cristina, que cuando escuchaba la voz del locutor, que dijo su paso a la inmortalidad, quizá no pensó, dice, el sentido exacto de esas palabras, y que más que una presentación estaba afirmando una verdad histórica, ¿no? El pase a la inmortalidad de Evita. Porque ella, la más odiada, la más amada, la más agraviada, insultada, descalificada, pero también la más venerada, ¿no? También hoy es eternamente victoriosa. Mirando a la historia, definitivamente, sigo repitiendo las palabras de Cristina, ¿no? Con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a decir sin temor a equivocarme de todos los argentinos, porque de algo no se puede dudar, y es precisamente de su dimensión histórica, política, humana y cultural. Yo creo que de Evita, los que la denostaron y la siguieron denostando después de muerta, últimamente callan, porque es demasiado el recuerdo que tiene su pueblo de las cuestiones que hizo, y por más que quisieron borrar toda huella de esos derechos, de esas acciones sociales que implementó, no pudieron, ¿no? Y vamos a hacer un rápido ejemplo. Acá también, bueno, hay una frase de Perón que dice de Evita, ya fallecida: nuestro ejemplo de amor, mística, convicción y coraje. Es nuestro ejemplo de militante que completa el anhelo de mujer y hombre peronista, del hombre y mujer auténticos y totales, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado, porque obviamente un cuerpo que ya no está, pero es infinito. Y en el discurso del 1 de mayo del 52, ya muy enferma, Evita
habla a su pueblo y le dice: quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa. Ya sabía que tenía los días contados, ¿no? Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Y yo creo que esa presencia, aún entre los peronistas y los humildes, esa presencia de Evita dando esa mano generosa a quien lo necesitaba, todavía está presente. Es impresionante la cantidad de cosas acá y anotadas, algunas de las cuestiones que, haciendo carne esa justicia social de la cual es una de nuestras banderas, Evita, que después van a ver que más adelante dice: yo voy a usar el sentimiento, el corazón para explicar la historia, ¿no?, del peronismo. Pero en realidad, porque en ese momento también estaba muy presente la cuestión de que la mujer era el sentimiento y el hombre era la razón, ¿no? Como que los hombres no lloran, cosa que había una división muy tajante. Cuestión de que hoy ya esto está superado, digamos, y que todos tenemos racionalidad y todos corazón. Una cosa que parece que me voy pero vuelvo, les recomiendo que busquen un pequeño video, una película que del momento que están discutiendo en el Congreso el voto femenino. Y entonces hay muchos diputados que dicen: ¿cómo le vamos a dar el voto si no tienen inteligencia, no tienen razón, racionalidad para a quién van a votar, ¿no? Y justamente uno que era médico dice: y yo como médico digo que su inteligencia es reducida, la de las mujeres, porque su cabeza es más chica que la nuestra, ¿no? Se discutía esas cuestiones, ¿no? Que como tenemos la cabeza más chica debemos pensar menos, ¿no? Y una racionalidad inferior, ¿no?, que no dábamos. Y yo creo que más allá de cuando uno ve las obras y transita y escucha todavía los relatos de la época, de las cuestiones que hizo Evita, había muchísima inteligencia, muchísima racionalidad. Por ejemplo, el otro día lo escuchaba a Daniel Santoro, nuestro artista, ese pintor que pintó lo más granado del peronismo de la primera época y segunda época, los símbolos de este pintor. Lo escuchaba el otro día y decía, hablando de el chalet justicialista, ¿no?, el barrio de Evita, y decía, siempre se dice el chalet californiano, el que salía en las películas, pero dice, la acción de poner en praxis ese chalet dejó de ser el de las películas, dejó de ser algo que era de afuera, que era como una transculturación, terminó convirtiéndose en un ícono del peronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Evita le puso el mejor modelo de vivienda que merecían los humildes, cosa que, por supuesto, para los contrarios los ponía locos, ¿no? ¿Cómo? Y es más, yo nací en Mataderos y siempre escuché, y nunca vi, por supuesto, el tema de que la gente en los barrios que hizo Perón y que puso una cantidad, los pisos eran de madera y de un roble espectacular, etcétera, la gente hacía asado, lo habrán escuchado, ¿no? Y están impecables. Yo he visitado hace unos años uno de esos departamentos y la gente hasta usa patines, como corresponde, eso, cuidando a esos pisos de madera que bueno, lo sienten como, más aún que encima que decían que lo usaban para el asado,
más todavía se cuidan de conservarlo. Y a lo mejor son los nietos de los que recibieron esa cosa, ¿no? Digamos, por eso digo, la historia no termina en quienes recibieron. Los que siguen reconociendo y recordando, ¿no? Pensando en términos actuales, donde la cuestión del descarte, como dice el Papa Francisco, ¿no? Los viejos son descarte, los discapacitados forman parte de aquellos a los cuales no hay que, bueno, si se tienen que morir, que se mueran, como decía el expresidente lamentable que tuvimos. En realidad, lo que podríamos decir en términos actuales, lo que hizo Evita fue llevar al máximo la cultura del cuidado. Por supuesto, supo, con su inteligencia, rodearse de las mejores, ¿no? Personas que le ayudaron. Por ejemplo, Carrillo. Carrillo, quizá el sanitarista más grande que ha tenido, no solo la Argentina, sino creo América por lo menos. Ramón Carrillo, con todo su plan de salud, que era ministro de Perón y llevó adelante montones de cuestiones, asesoró, Evita le pedía una escuela de enfermeras, porque las enfermeras no tenían educación y había muy pocas encima, ¿no? Y eran casi monjiles, ¿no? Una cosa que eran como laicas consagradas, ¿no? Y armó esa escuela donde, no sé si saben, pero esas enfermeras sabían hasta manejar aviones, sabían tirarse de paracaídas, tenían una formación no solo desde lo médico, sino también desde poder llegar a quien lo necesitara, ¿no? Es una cosa increíble pensando en términos actuales, ¿no? Porque, ojo, de pasar de la nada de formación a eso, por supuesto que no eran todas, tenían algunas elegidas, las más corajudas, no sé, pero a eso un salto de calidad enorme en lo que tiene que ver con el cuidado. Si uno piensa en ese momento histórico, la mujer que la dejaba el marido o le pegaba, ¿qué decía el barrio? Y por algo será. Por algo será. Hoy todavía hay uno que lo dice, se anima a decir, pero en ese momento era así, catapultada al horror. ¿Qué hizo Evita? A esas mujeres con sus hijos, como un hogar de tránsito, las llevó lo que es hoy el Museo Evita. Y si ustedes fueron al Museo Evita, es un palacio. Esas mujeres descartadas por la misma familia o el barrio, Evita les dio una dignidad de decir, no, ustedes están sufriendo mucho. Y hasta que consigamos la forma de que ustedes vivan definitivamente con sus hijos en otro lugar, van a estar acá muy bien cuidadas. Sí, también es algo que si uno al decir lo mismo se siente asombrado, lo que puedo decir, hace más de 70 años atrás. Porque ahora parece fácil, ¿no? Muchas cosas. O lo que fue en los hogares de niños huérfanos, que los vistió con ropa de chicos, no con esos guardapolvos grises, horribles, todos iguales. No, dijo, la mejor ropa, si estos nenes están abandonados, démosle felicidad. Y bueno, por supuesto que después hizo en La Plata, la ciudad de los niños. Ay. Bueno, la ciudad de los niños. Eso mismo. Digamos, los lugares de turismo, para que ese trabajador que en su vida había podido salir fuera de su barrio, porque de su barrio ni siquiera más allá, pudiera pasar con sus hijos unas vacaciones felices. Yo he estado en los dos,
tanto en Chapadmalal como en Córdoba, en el Embalse, con mis hijos, tengo varios hijos, y cuando la primera vez que fui, me encontré con algo que dije, acá está Evita. ¿Qué era? Una pavada, si piensan. Yo llevaba un bebé, ¿no? Una nena de 7-8 meses. Cuando uno veía los horarios de almuerzo y de cena, decía, 1 hora antes se convoca a las mamás con nenes chiquitos. Entonces íbamos y le daban la comida al bebé, un churrasquito, unas verduras, y entonces después la mamá comía tranquila con los otros o con su marido. ¿Me siguen? O sea, ahí estaba esa sensibilidad, porque qué lugar de dignidad, de decir, esta mamá que está todo el día cansada con esto atrás del chico, que por lo menos el día de vacaciones pueda estar tranquila comiendo porque el bebé ya está tendido, ¿no? Son aparentemente cosas demasiado sencillas, pero si uno lo piensa como mamá, es algo enorme, enorme. Toda la cultura que tenemos, gracias a, bueno, Carrillo con toda su salud, Perón de haberlo elegido a Carrillo, todo lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos una cultura de vacunas que no tiene el mundo, aportadas por el Estado. Después, si vos querés vacunar a tu hijo privadamente, lo hacés, pero todas tenemos la posibilidad de, con un calendario de 11 vacunas, porque esto Cristina lo llevó al máximo, 11 vacunas que están en el calendario, obligatorias, que son verdaderamente, primero las últimas, son carísimas y protegen a ese niño para la adultez o la niña. Sí, esa cultura de vacunas, ¿a quién se la demos? Se la damos a Perón y a Evita. ¿Entienden? O sea, estaríamos 2 horas hablando de todas las cosas, pero digo, por ahí con estos ejemplos que parecen medio sencillitos o muy locales, dimensionan la cuestión o lo que ella va a plantearnos más de una vez con el tema de sus 3 amores, ¿no? Que son el pueblo, Perón y la patria. Yo creo que con esta sensibilidad, este nivel hasta obsesivo de detalle, que no se repitió nunca más. Porque se complicó la vida, todo lo que quiera, pero no se replicó. Pero quedó la herencia. Quedó la herencia y eso es algo que no podemos dejar de transmitir, ¿no? Es en nosotros que es el peronismo. Sobre todo en este momento donde yo, ¿no? Pensar en el conjunto, en los que más lo necesitan, en el otro, creo que el mensaje de Evita, y lo vamos a ver a través de esta pequeña y resumida charla, cómo todas estas concreciones tuvieron que ver con un espíritu de doctrinario, si quieren, pero como dice ella, ¿no? Está la palabra, pero están los hechos. Están las frases, los objetivos, el enunciado de los amores, de todo lo que ustedes quieran, pero por eso lo pongo por delante, adelante de toda esta teoría que vamos a escuchar de Evita, porque son las palabras de ella, no mías, está la obra concreta, que se destruyó un montón, pero lo que quedó, gran parte de eso está en el alma del pueblo. En tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Porque la cosa Perón hace la doctrina. Sí, porque aparte, ahora, yo me acuerdo que mi mamá me decía, voy a poner un ejemplo personal, pero digamos, mi mamá decía que realmente ella
se había dado la vida por su pueblo, ¿no? Porque dice, realmente yo siempre me acuerdo, dice mi mamá, una foto que le habían sacado ella al salir de sus oficinas de la fundación, donde eran como las 2 de la mañana en el reloj y ella salía recién de trabajar y después estaba a las 7 de la mañana de vuelta entonces quizá tanto cuidar al pueblo no terminó por cuidarse ella. También además el tema de esa enfermedad terrible, hoy todavía la padecemos una cura relativa, no sé cuánto hubiese tenido, ¿no? Pero el médico la quiso operar y ella no aceptó. Ella no quiso porque perdía tiempo. Por ahí podría haber... Sí. Sí, pero insisto, si se hubiese operado, qué sé yo. Duró un tiempo más. No, ¿Cuánto más? Claro, porque... más, porque qué sé yo. cáncer de útero. No sé. Bueno, es hacer futurología que... La distraigo con ¿Cómo? un aporte más. Cuando yo era adolescente, no podía entender cuando escuchaba que la habían llorado en toda América, no solo acá, se levantaban altares, sino que en Perú, en Europa en también. América, en España, ¿no? Que también se preocupó de entregar comida y todo eso. Sí. Una cosa impresionante. Sí. Es que ella va a decir, no, me estoy adelantando, no digo nada ahora. Porque va a plantear que el peronismo es para el mundo, ¿eh? Y vamos a ver qué pasa con ese mundo y el peronismo ahora. Bueno, ya digo, ustedes van a tener esta clase también puesta, ¿no? En la página, el flyer sí. A vos te pregunto, Antonio. Sí. Para no seguir repitiendo sí. cosas que pueden leer, ¿no? Dice en su clase inaugural de la escuela, dice, me animo a hablar porque como mujer, como argentina y como la más fervorosa y apasionada peronista, nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Desde este sitio, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo, que él nos ha dado, arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. De más está decir, voy a enunciar una cosa solamente, la visión táctica y estratégica de Perón no alcanzamos los peronistas a dimensionar. Hay cuestiones que hoy, en un texto, por ejemplo, como Las fuerzas del derecho de las bestias, está pensando el mundo no de ese momento histórico, de este siglo. Hay frases que te hacen decir, pero este hombre está viendo el siglo XXI en estos terribles tiempos oscuros que tiene el mundo. Es impresionante. Unidos o dominados. Por eso, digamos, este enamoramiento y este amor incondicional que tenía Evita, pero más allá de su pareja, de la doctrina y de su inteligencia, realmente, cuando ella decía, el fanatismo, hay gente que critica a los fanáticos, es que realmente les digo que en la medida que uno se adentra en todas estas, en todos los aspectos doctrinarios, no deja de asombrarse, no deja de seguir pensando desde ahí cómo podemos seguir, ¿no? Dice, aquí en esta escuela peronista que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas. Ahí está
la sensibilidad de la mujer, ¿no? El adornar. Que por ahí más de una, yo por ejemplo, lo perdí, esa sensibilidad. Demostrar, digamos, lo mejor para que recibir a los compañeros, ¿no? Digamos, uno sí adorna, arregla, pero acá, es decir, lo pensó. Este lugar, que es de los peronistas, tiene que estar adornado de la mejor manera, se tienen que sentir realmente cómodos para poder aprender o profundizar en la doctrina, ¿no? En esta escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón. Claro, pues no es una letra muerta. Por eso dice, cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán quienes se enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que griten la vida por Perón. Y yo pienso que toda la etapa de la resistencia, que seguimos resistiendo, ¿no? Todavía, ¿no? A los enemigos de siempre, creo que esta frase de Evita, hay muchas cosas que también en el mensaje o en otros artículos que escribía, la vida por Perón creo que todavía sigue siendo un elemento gravitatorio para los eternos resistentes que somos los peronistas. Por eso acá dice, la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Esto que decía hace un rato, ¿no? Que la mujer tiene intuición, la intuición femenina, y el hombre tiene la racionalidad. Esto en parte es verdad, somos más sensibles, las mujeres, no voy a hacer acá una exaltación de las mujeres porque no me parece que sí, no necesitamos, pero es verdad que nosotras podemos estar haciendo la comida, mirando los deberes del nene, escuchando la radio, y quién te dice, o la tele, y además también viendo si el lavarropa terminó, qué sé yo, 80 cosas al mismo tiempo, y no solo son cosas de la casa, también haciendo otras cosas, otros trabajos, también estamos multiplicándonos, ¿no? Es cierto que eso es una virtud de las mujeres, también obviamente así estamos, ¿no? Dios nos dio esa sabiduría. ¿Cómo? Que Dios nos dio esa sabiduría a las mujeres. Sí. Dios nos hizo así, perfectas. Por eso dice, nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. Y es verdad, ¿no? El amor nos domina el corazón. Y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Y acá lo va a decir, van a ver más de una vez, y lo va a repetir como la vida por Perón, va a repetir, nosotros los peronistas es una doctrina de amor. Y esto, ¿cómo contrasta, pero permanentemente, con el odio, no solo de los Contreras de aquella época, sino con nuestros enemigos de hoy, ¿no? El odio, la necesidad de la destrucción, cuando nosotros, como decía el general, hay que persuadir al que no piensa como nosotros, no eliminarlo, no pegarle 2 tiros, hay que persuadir, ¿no? Y eso tiene que ver con el amor, eso tiene que ver con el reconocer en el otro dignidad, que el otro por supuesto no reconoce en mí, pero bueno, ahí está también otro elemento, digamos, quizá superador del general, ¿no? Digamos, no es que le faltara fuerza, pero él evitó un derramamiento de sangre que lo podía haber hecho, evitó el armar al pueblo, que lo podía haber hecho. ¿Cuántas veces le pidieron armas? ¿Por qué? Porque ahí iban a
haber un baño de sangre que no estaba dispuesto, ¿no?, a soportar. Y creía más en la fuerza de su doctrina que en la fuerza de la... Por eso decía, la fuerza es el derecho de las bestias, ¿no? Un libro que se los recomiendo, porque es uno de los libros que menos se habla, pero es excelente. Y sobre todo para leerlo hoy. Dice Evita, para mí la vida empieza el día que mi camino se encontró con el camino del General Perón. Día que siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. Por eso desde que conocí al general, yo dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y la patria, dando gracias a Dios que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Ella siempre tuvo en todas sus alocuciones o las escrituras que ha hecho esta cuestión del servicio. Por eso yo hace un rato hablaba de la cultura del cuidado, ¿no? Que no es solo el atender a la emergencia o la urgencia, sino estar atento a la necesidad del otro. Y para eso yo tengo que, digamos, proponerme la humildad como valor, ¿no? Poder quedarme un poco al lado, mis propias intenciones individuales, etcétera, para el darme por el pueblo, ¿no? Que ese dar, nadie lo puede negar, ese dar por el pueblo, no el dar solamente. Una cosa que también creo que, así como digo la cultura de las vacunas, ahora me acordé de otra, la cultura del pan dulce y la sidra. Hoy en la Argentina todavía, más allá de los sindicatos, que es lógico que lo recuerden, piensen que hay empresas extranjeras que ni siquiera argentinas, digamos, extranjeras, que siguen con esa cultura de que en la mesa del trabajador o de la trabajadora nos falte la sidra de pan dulce. Y eso también se lo debemos dar. Esa cultura se la debemos al viejo. Que vino. Pero, ¿no les parece? Yo un día dije, cuando fue las vacaciones, cerca de Navidad, que tengo una hija que trabaja en una empresa extranjera y vino con el pan dulce, la cista y unos dulces de chocolate, qué sé yo. Acá está Evita. ¡Ay, mamá! Porque los chicos son así. Y acá... Pero no haber eliminado a los enemigos, ¿No haber eliminado? a los enemigos, toda la gente los gorilas que atentaban continuamente, porque todos los días le armaban un golpe de Estado a Perón. No haber, por lo menos, haberlos puesto presos, a la larga se transforman en traidores y terminan destruyendo al líder, como fue Pinochet con Allende, y hay un montón de ejemplos en la historia. Sí, pero... Y Perón no los quiso nunca, no sé si fusilar, eliminar, O sea que pero a la larga... Yo te digo, yo pienso que frente al discurso del odio, al discurso del desprecio, a toda esa cuestión de terrible que escuchamos, hay que sin estar haciendo nada extraordinario, oponer la necedad de ese discurso, ¿no? Decir, bueno, esto es necesario. Pero mira lo que llegamos, ahora está con naturalidad, si me parte el corazón a todos, que la gente viva de un contenedor, que reciban, que estamos hablando de cosas magníficas, ¿no?, hacia el ser humano, y hoy está naturalizado que... Claro, una pero persona poder en recordarlo. la calle, yo la primera vez que vi gente que buscaba basura en una verdulería, no lo podía creer. Estamos hablando del año 70, que
Y vos sabés que porque Mirá, tenemos caído. McDonald's no saca la basura afuera, ¿no? Para que no abran las bolsas. No, lo mismo, yo lo he visto acá en la avenida Casero, Sí, sí. Es terrible cómo hemos terrible. caído. Y bueno, y todo porque por ese origen, como haber, viste, en su momento, ahora estamos muy destruidos. Acá, retomando esto que plantea ella, que lo digo, lo va a replicar varias veces en el texto, los pueblos no avanzan sin conductor. Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es necesario tanto el pueblo como el conductor, porque yo tengo un conductor y no se conoce o no tiene a quién dirigirse, obviamente puede ser un gran teórico, pero ya está, no conduce a nada. Y un pueblo sin conductor, ella va a decir luego, no es un pueblo, es una masa informe que va para acá, para allá, porque no la tiene clara. Entonces, ella dice, los pueblos, solo dos personajes, Perón y el pueblo, los dos son importantes, tanto el conductor como el pueblo. Entonces acá ella enuncia quién es en este momento histórico el conductor de la Argentina, y es Perón, por supuesto, ¿no? Pero para lograr ver la obra ciclópea del general, hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida, que junto con la patria llenan todo mi corazón. Vuelve otra vez a esto de los tres amores: el pueblo, Perón y la patria. Y no ha dejado nunca de desmentirse con sus acciones, ¿no? Y acá va a empezar a plantear, porque también van a ver que lo desarrolla, y ustedes, si acceden al texto lo pueden ver con más detalle, que va a ir de afuera desplegando hacia adentro, a profundizar lo que es la tercera posición. Entonces dice, algunos creen que la historia la hacen avanzar solamente a las grandes personalidades. Estos son los individualistas, que es un poco la historia oficial que hemos tenido siempre, que hablan de San Martín pero no hablan del ejército, que si no hubiese estado el ejército, San Martín puede ser muy buen militar, pero si no tenía a la gente atrás no hacía nada. ¿Me siguen? O sea, los héroes acartonados, que parecen que son casi imposibles de creer que sean humanos, iba a decir otra cosa, pero no queda bien, soy una señora grande. Sí, porque parece que no respiran, no comen nada, ¿no? Son ahí un cartón, ¿no? Sí, se crearon figuras, ¿no?, de bronces. Sí, el bronce. Y ya está. Son bronce. Entonces nunca puede llegar nadie a eso, ¿no? Y por otro lado, dice, en cambio, otras teorías, dice, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos, que son los colectivistas. O sea, acá tenemos individualismo y colectivismo, que luego va a traducirse eso en, por un lado, el capitalismo, y por otro lado lo va a nombrar como el comunismo, digamos. Y Perón, atravesando esa historia de lucha que viene de tiempo, pero que en ese momento coyuntural de la historia de que ella está hablando, ya están enfrentados, porque después de la Segunda Guerra, con el acuerdo de Yalta, tanto el capitalismo como el comunismo se había dividido el mundo en áreas de influencia y de poder. Entonces, ¿qué hace Perón? Pasa por el medio. Y esto es lo que va a ir ella por pliegues
explicando. Pero es, en el fondo, lo que ella plantea es desde otro lugar, desde el lugar quizá de los valores, quizá de la, haciendo resaltar lo espiritual de esta cuestión, está planteando la tercera posición. ¿Por qué? Porque cuando ella habla de las virtudes del nosotros, pues dice, un peronista siempre habla de como nosotros, y habla del yo, no es peronista, evidentemente está diciéndolo con palabras sencillas para que todo el mundo entienda una visión del capitalismo que en ese momento estaba haciendo una fuerza enorme en el pensamiento filosófico, planteo para mi kiosco, ¿no? Del pensamiento filosófico, que era Anne Ryan, una mujer norteamericana que decía que el egoísmo era una virtud. Y era la efervescencia de la época. Ella, después de haber terminado la guerra y al enemigo fascista haberlo destruido, bueno, acá estamos nosotros, que somos mejores que los otros, obviamente, y el egoísmo como virtud. Entonces, ocupate de vos y que no te importe el resto. Esos son los individualistas, eso es el espíritu capitalista. Y les digo que esta mujer, esta filósofa, la han enseñado en las escuelas, en las universidades, porque era una filosofía del triunfo del capitalismo. Por eso también la contrapartida de hablar de un nosotros, de la virtud, de la humildad, del reconocimiento de la dignidad de todos, que no hay privilegios. Obviamente esto había una contraposición absoluta, era un enemigo, pero era un enemigo, y Evita también, obviamente, ¿no? Porque estaba planteando algo que era imprevisto para la época. Bueno, y acá habla de que los genios no se explican, los pueblos no avanzan sin conductor, lo importante es que se junte el pueblo y el genio, y va a poner lo suyo, y yo diría, y después me van a dar un poquito la razón, en la historia no hay un conductor más grande que Perón. Ese fanatismo que ella habla, y del cual yo me hago cargo, después les voy a dar al final razones, o algunas razones, por lo menos de mi corta entendedera, para decir esto. Y va a hacer una clasificación de los hombres. Cuando habla de los hombres, quiero recordarles, porque a veces el feminismo se siente ofendido cuando hablamos de la palabra hombre, en ese momento nadie discutía que cuando se hablaba de los hombres eran los hombres y las mujeres, ¿entiendes? Cuando se hablaba en general, ¿no? Que había una particularidad, se distinguía, pero si no, ella habla de hombres en relación con la historia, ¿no? Hay varias clases de hombres: los hombres comunes o mediocres, los hombres superiores y los hombres extraordinarios. Pero también, después más adelante en algún momento creo que lo aclara. Ojo, que no está hablando de los varones solamente, también las mujeres, ¿no? Sí, porque hay ciertos grupos del feminismo que parece que las mujeres no tenemos ninguna falla, somos perfectas. Ahora, para la época era muy común eso. Claro, no, Porque pero la aparte... mujer no tenía un documento, no tenía... Claro, no tenía dignidad, obvio. Pero digo, hoy, muchas veces, nos falta autocrítica en ciertas cuestiones a las mismas mujeres. Digo, para poner un poco después de bronca al final. Dice, existen hombres mediocres y comunes, tanto en todos los sectores sociales,
ojo, porque a veces cuando uno habla de común y de mediocre, dice, bueno, el que no estudió, el que no tiene plata, el que no tiene espíritu emprendedor, diríamos hoy. No, común y mediocre está en todos los estratos sociales. No escuchemos las estupideces, iba a decir pelotudeces, pero no me da lugar, que escuchamos en la tele. Digamos, no encontramos ejemplos absolutamente enormes en cantidad de hombres y mujeres mediocres que sobrevuelan tan bajito que se dan contra el suelo, ¿no? En cuanto a lo que pretenden aspirar a proclamar algo. También dice, frente a los hombres extraordinarios, que son lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado, dice, los sabios y los inteligentes para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos. Claro, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir, bueno, señores, los hombres extraordinarios muchas veces no son reconocidos ni siquiera por los hombres superiores. Y sí son reconocidos por los más humildes. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir lo veríamos como una romantización. Que en el momento actual lo podríamos ver también igual como una romantización. O sea, que no te escucho. Que en el momento actual, digo, lo podríamos ver igual como una romantización del humilde. Pero sí. Porque, ¿entendés? Está puesto como el humilde, el menos culto, como bueno, parangonado con bueno, ¿no? Que apoya al líder y ahora no necesariamente. Para el laburante. Claro, ¿no? Ahora tenés gente que apoya a la derecha, gente humilde, a eso voy, ¿no? Que está romantizado, ¿no? O en ese momento respondía de ese modo, porque también está ese factor de sorpresa que vos decís, ¿no? De algo absolutamente novedoso. Claro, no, aparte que yo insisto, En la contra del peronismo es haberlo hecho crecer a la clase baja y después el hijo, el que continúa. ¿qué se hizo después? Se hizo doctor. Yo crecí en esto me lo gano yo con mi esfuerzo. Claro, yo sé que siempre lo decía. Claro. Ojo, no Y olviden. esa es la contra de hoy, ¿no? Del peronismo. Claro, la que se clase creen media. que hay una meritocracia, que lo Claro. logré por mí solo, y cuando hay un Estado que los apoya, le decía a mis estudiantes, ¿no? Los padres que los apoyan, o las novias que los apoyan, o las novias, y yo, digamos, no es todo mérito individual, ¿no? Hay toda una cuestión que por supuesto hoy mucho más que en ese momento se esfuerza la interpretación esa, ¿no? Digamos, lo lograste porque sos vos, ¿no? Porque estás iluminado, porque venís de familia, y después se sorprenden como de una familia muy pobre, muy humilde, sale un hijo extraordinario, ¿cómo? ¿Viste? No pareciera que está pasando. En fin. Dice, sigue nombrando un poco, los mediocres no recorren sino caminos conocidos, los superiores buscan siempre nuevos caminos. Los extraordinarios están aparte, ¿no? Pero digamos, va a ser una comparación entre los mediocres y los superiores. Que también hoy esto tiene una realidad efectiva impresionante. Los mediocres, dice, les gusta andar sobre las cosas hechas, a los superiores les gusta crear. Claro, lo que pasa es que también hay que bancarse cuando uno sale de la norma, cuando uno tiene actitudes que son creativas o dice que no a lo que todo el mundo dice que sí, digamos, hay que bancarse eso, ¿no? Entonces mucha gente prefiere cállate boca, seguimos el rumbo del resto y... Hoy la derecha actual es muy mediocre. O sea, Sí. ha bajado la calidad de los dirigentes. O sea, más allá de que sean buenos o malos, pero por lo menos cuando yo era chico había dirigentes que tenían convicciones, tenían formación. Hoy
No, Hoy es lamentable acá y en el mundo, ¿no? Por Sí, eso sí, sí, Trump sí. es presidente. Pero eso habla de los receptores también. Por eso ¿Eh? Macri Los tiene- receptores les sirve a esa gente. Sí. Porque los receptores son mediocres, los mismos que... Sí, no, porque La es el despolitización. triunfo del capitalismo, ¿no? Sobre lo Sí, que sí, estamos sí. hablando antes. Es que vos sobre sabés el que yo siempre comunismo, también ¿no? coincido contigo, cuando yo era jovencita, escuchaba a algunos historiadores de derecha o intelectuales de derecha que daban conferencias y realmente vos podés estar en desacuerdo, pero la fundamentación que daban dentro de su cuadro teórico era impecable. Ahora, vos ves que con tanta liviandad dicen una cosa hoy, mañana otra, sin fundamentar afirman cuestiones que no sabés bien a qué refiere. O por ejemplo una cosa imperdonable de meterse en lo que no saben. Por ejemplo cuando yo soy así medio apasionadita, ¿no? Pero cuando levantaron en la capital federal, porque no puedo decir Cabal, lamentablemente, en la capital federal, por la Corte Suprema levantó que podían dar clases de nuevo, ¿no? La presencialidad en la escuela. Ah, con la pandemia. Tremendo, contra todo lo que se planteaba en el mundo. 4 tipos que son abogados, Que nos sacan la libertad. que solamente para estar en contra del cuidado, plantean, y nunca sabremos cuántos chicos y cuántos docentes se enfermaron, se contagiaron a partir de esa presencialidad. No lo sabremos nunca, porque tampoco lo contaron, Con la dictadura. no lo registraron. Pero fíjate que igual no hubo un pueblo ahí, el pueblo de Capital, que es muy particular, no hubo un pueblo que dijera, no, eran los menos, yo a mi hijo no lo llevo, no, esto es una barbaridad, porque la reta escuchó lo que la gente quería sacarse al pibe de encima. Es así. Y bueno, también, abonando lo que decís vos, a muchos padres significó un alivio sacarse el pibe de la casa. Por eso, porque había una sobrecarga, porque muchos trabajaban desde el hogar, era muy difícil estar con los hijos metidos todo el tiempo adentro, pero te quiero decir, captó esa lectura y les concedió eso, la reta la peleó. La reta del diablo puro, que escucha las cosas y ahí va. Claro. Es el diablo puro, porque hace lo que sí, lo que escucha. Y aparte, algunos padres quizás pienso en los de muy bajo nivel, muy baja. Debe ser que en el colegio los chicos desayunan, comen supuesto, y meriendan y también Y la mamá quizás- rica. Sí. ¿Qué habla de los pobres? No, pero digo en el sentido de que en Capital, por ejemplo, algunos querían mandar porque por ahí no tenían que darle en la Exacto, pandemia. sí. No tenían que Eso darle, sí. entonces por Sí, eso eso es quizás otra cosa. hicieron mandar al colegio a los chicos. Eso es otra cosa. Además vivir a lo mejor en una casa muy Pero pequeña. esa fue una Pero las que batalla respiraron docente. más, creo yo, fueron la clase media. Sí. Pero ahí hubo una batalla docente que tal vez no se vio claramente, No, sí. pero te mandaban los sanguchitos al principio, un sándwich inmundo, infecto ahí de un fiambre desconocido con un pan gordo, y fue el tratar de que hubiera una canasta que tuviera aceite, fideos, arroz, no sé, lentejas, ¿entendés? Salsa de tomate, las canastas pasaron a ser otra cosa por una batalla docente eso. Sí. El ejemplo que da ella es todo lo contrario a lo que quería evitar. Claro, Quería lo mejor, es la lo política mejor, de cuidado que las la casas, derecha la comida, las nuestra vacaciones. actual dice que se muera que se tenga que morir. Claro. Les interesa un pito. O sea que van a una devaluación, van a un golpe de mercado. ¿Cuánta gente queda en la calle? ¿Cuánta No importa. gente muere? No me importa. Lo que le importa es la ganancia. Y después lo que ella decía es mundial. O sea, la derecha está haciendo eso, como decía, es el diablo, pero ahora se llama neoliberalismo. Y eso es fascismo. El fascismo y es internacional, ¿no? Sí. Es en el mundo. No, estamos viviendo tiempos oscuros, no hay lugar a duda. Lo que pasa en la Argentina no es algo que sea
exclusivo, que lo dicen los medios de educación, parece que en otros países se vive de maravilla y se vive horrorosamente mal en todas partes, porque son tiempos oscuros. Y bueno, y hay que obviamente sostener una esperanza, y la único sostén de esperanza, creo yo, es la política. Yo creo que por eso estamos acá, no sé. Por eso estamos acá. Me parece que tenemos esperanza. Claro, digamos, si no, la verdad, no sé para qué estamos. Porque si que las tenemos todas en contra, las tenemos todas en contra. Hablar de la dignidad hoy de todos y hablar de que los únicos privilegiados son los niños y los ancianos, menos todavía, porque los costos que significa mantener a los viejos, un horror. La jubilación. Y los pibes, y bueno, si hay pocos alumnos inscritos, cerremos la escuela, que vayan Vamos a darle un voucher. a trasladarse a donde sea, porque si total que Un pobre nunca va a llegar. nunca va a llegar a la universidad, tal cual. Por eso digo, Ahí se parece un poquito tiene- el discurso de esta derecha ahora, esa filósofa que hablabas, ¿no? Que dijo que el egoísmo... la virtud del egoísmo. Exacto, y estos de ahora también, Vidal lo dijo así, ¿no? ¿Qué tanta universidad? Sin problema, o sea, hay algunas cosas que están diciendo, el otro Claro, en el pero barrio. ¿sabés qué pasa? Esta mina, perdonando, esta filósofa autora del capitalismo Se cae en la escuela de los de 50, la ANE, era una mina que estaba convencida de lo que hacía y era honesta, porque tuvo toda una cantidad de libros que escribió y vos veías que había una doctrina por delante y bueno, y era su pensamiento y era una mujer de su época, del capitalismo, ¿no? Representante de su época. Estos no representan más que a sí mismos. No les importa. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde vos, como yo, coincidís que la derecha antes tenía objetivos, tenía sustento, su doctrina. Lo que pasa es que, claro, todo lo que sostenían ahora ya no se puede mantener más que con represión o con injusticia. En la cara de nosotros, al pueblo, diciendo tiren 20 leyes que van a pasar 5, no hablen de inflación, no hablen de la familia, hablen de cualquier cosa, si total el pueblo son todos Claro. idiotas. Seguro. Bueno, sigamos porque si no, yo por mí puedo seguir hasta la noche, pero no sé si todos están dispuestos. Entonces, bueno, acá habla de que el mediocre son los inventores de la palabra prudencia, exageración, ridiculez, fanatismo. Los superiores saben, en cambio, tanto mujeres como hombres, que fanático puede ser sabio, un fanático puede ser sabio, un héroe, un santo, un genio, y por eso lo admira y lo acepta y acepta el fanatismo. El hombre y mujer superior también son capaces de amar hasta el sacrificio, y acá es donde estos Contreras de allá y de acá, de aquel tiempo y acá, no eran capaces de sacrificarse por nada, más que por sus propios intereses. No hay sacrificio. ¿Por qué no hay sacrificio? Porque lo que nos mueve es el odio, no el amor. Vos para dar tu vida, darla no para que te maten, sino, digamos, ser un don de uno de dedicarse a los demás. Eso significa un sacrificio que es negarse un poco a sí mismo y poner por delante a los otros más que yo. Entonces, eso, el capitalismo no emite hombres y mujeres así. ¿Por qué? Porque si predica el individualismo y a los codazos tenés que subir, no importa que cueste, bueno, ya está. Y acá vamos dando vuelta, voy a tener que pasar un poco, porque si no, habla de que hay una justicia individual y una justicia para todos.
Y acá volvemos otra vez a esta cuestión de ir marcando las diferencias para meterse en el corazón de la tercera posición. Creo que una justicia individual, dice, es una justicia incompleta, porque no intervienen todos. Para poder pensar qué es lo justo, tiene que haber una comunidad organizada, ¿no? Como hablamos. Y esa comunidad organizada, obviamente, tiene un objetivo común, que es la felicidad del pueblo, tiene otro objetivo común, que es la justicia para todos, justicia social y soberanía política. Digamos, está todo inserto en lo mismo, ¿no? Digamos, en que va a ir tejiendo esta posición de la doctrina. Por eso a veces yo me animaría a decir que este libro también es una condensación de, si bien hay otra materia en la escuela superior, había otra materia que era la ética, creo que en este se van a hilar esos valores fundamentales, ¿no? Y acá va, en ese tejido, va a diferenciar entre la masa y el pueblo. La palabra pueblo es una palabra muy discutida, la definición, hay teorías de la sociología, de la política, de la filosofía y de la teología ni hablar, que le dan distintas acepciones. Acá nos vamos a quedar con lo que plantea Evita, que me parece sumamente claro de qué significa para la doctrina, para ella, pero para la doctrina, porque fundamentalmente ella habla desde la doctrina, la masa y el pueblo. Entonces dice, la masa no tiene conciencia social, no tiene personalidad social, no tiene organización. El pueblo tiene conciencia social, tiene personalidad social y tiene organización social. Eso es lo que hay. Por eso hablamos de la comunidad organizada, ¿no? Esos objetivos comunes. Otras diferencias, estas son las fundamentales, dice Evita. La secundaria sería, la masa se expresa violentamente. Y claro, porque si vos no tenés argumentos, ¿qué haces? Haces la puteada o el pegar o pegar un tiro, digamos. No tenés argumentos, entonces vas a ir expresándote violentamente. En cambio, el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo atrás de la comunidad. Se siente parte de la comunidad. Y cuando tiene que actuar, no está solo. Hay un nosotros. ¿Sí? ¿Ven cómo va? Vamos dando vuelta alrededor y enmarcando cada vez más, ampliando cada vez más el concepto. La masa está integrada por explotados. El pueblo está integrado por hombres y mujeres libres. La masa es sin conciencia de su unidad y no hay privilegiados. Acá en el pueblo todos tienen conciencia de unidad, todos son iguales en privilegios, por eso no hay privilegiados. Acá discutimos un poco porque para evitar los niños y los ancianos, las dos puntas de la vida deben ser, porque son más débiles, deben ser más protegidos, ¿no? Pero en general, digamos, la dignidad se la reconocen a todos. No soy más digno porque tengo más plata, porque tengo más títulos o porque tengo mejor auto. Yo soy digno por el solo hecho de ser persona. Y dice, otra cosa que me parece interesante también, la masa siente, el pueblo siente y piensa. ¿Por qué? Porque está organizado, porque puede discutir con el otro las acciones
porque hay una unidad de concepción y puede llegar a una unidad de acción. También esto hoy nos replica, ¿no? Hoy también esto nos hace un poco de ruido. Digo, vamos. Nuestra responsabilidad es transformar a la masa en pueblo, con conciencia, personalidad y organización social y política. No lo digo por Evita, sino también por nosotros. Esta capacitación, participación en las escuelas, tiene que ver también que esto podamos tener más claro esto de la dignidad del otro y de la necesidad de la unidad. Dice, para un peronista hay tres amores: pueblo, Perón y patria. El amor es sacrificio, aunque parezca es una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio, nadie se sacrifica. Esto me parece importantísimo. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Por eso la necesidad de la capacitación, por eso la necesidad de formar esa unidad de concepción para poder atender a las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Para llegar a pensar. ¿Cómo? Para que llegue a pensar. Claro, aprender a pensar, porque no es solo sentimos la injusticia, pero también pensamos a partir de una unidad de la concepción por donde hay que rumbear, ¿no? O elegir de los caminos el que parece mejor, en conjunto, nunca en soledad. Bueno, dice que un peronista se siente parte del pueblo, no tiene ambiciones de privilegio, sino sirve lealmente al pueblo. Y acá va a hacer la distinción entre el pueblo y la oligarquía. Y acá lo que venimos diciendo, ¿no? El vicio de la oligarquía central es el egoísmo. Voy a achicarlo un poco, porque si no vamos a terminar más. El egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo. No podemos estar orgullosos de lo bien que me quedó mi cena o lo bien que me quedó la casita. Sí, puede ser. Pero una cosa es estar orgullosa por actos que tenemos o que hemos construido, y otra cosa es plantarme desde el orgullo de sentirme superior al otro. Muchas veces, y esto por un problema que tenemos de educación, los que llegan no todos obviamente, pero falta mucho trabajar la ética en las profesiones. Muchas veces los médicos, lo pongo como un ejemplo que se me ocurrió ahora, los médicos miran desde arriba al paciente, ¿no? Y entonces, qué sé yo, no te explican bien qué es lo que te pasa, o lo que fuera, y cuando vos pedís explicación, algunos carraspean, ¿no? Dicen, bueno, vamos a hacer esta ignorante, ¿no? Yo me acuerdo siempre que mi mamá le había operado un pecho y estaba vendada, que yo no sabía lo que pasaba. Entonces le digo al médico, al cirujano, y me dice palabras técnicas, no entendí nada. Digo, mire, yo estudié filosofía, no estudié medicina, así que le ruego que me diga si a mi mamá le sacaron o no el pecho, porque lo primero que va a preguntar es cuando despierte va a ser eso. Bueno, qué sé yo, bueno, viste, se sintió tocado. Pero obviamente ese orgullo es el orgullo del oligarca, ¿no? El que se siente superior a otro. Yo no puedo ser orgullosa de muchas cosas, de actos de mis hijos o de mi agrupación o lo que fuere, sí, pero otra cosa es sentir que eso me hace por encima del resto. Quedan muy pocos los médicos que son muy amables y te dicen en sus palabras, que no sean técnicas, en palabras para que puedas entender lo que está pasando. Claro. Mi hermana murió de un cáncer de estómago y toda su vida trabajó
45 años viviendo en Buenos Aires, nosotros somos de Paraguay, 45 años aportando para que tenga una obra social, mi hermana. Cuando fue a la obra social nunca le quisieron dar, o sea, le alargaron un montón para dar la medicación porque era muy cara y venía de lejos. Y el médico, la médica cuando le hablaba a mi hermana siempre me decía, venimos conmigo porque yo soy cara dura. Yo le digo, no, así no entendemos, me decís bien lo que está pasando. Y mi hermana se callaba, nunca decía lo que sentía. Y yo sí, era cara dura. Y le decía, ¿me puedes explicar qué es lo que le pasa a mi hermana? Porque no entendemos técnicamente lo que usted nos está diciendo. Y es así, se sentía tocada, ofendida, como que yo era extranjera y no tenía derecho encima. No tenía derecho y yo le decía, mi hermana 45 años aportó en este país, así que tiene derecho a saber. Usted sabe que nosotros tenemos derecho en este país y ahí como que se ofendían cuando uno le habla así. Y nada, hizo mi hermana, la obra social era una mierda porque nada hizo por mi hermana. Mi hermana tuvo que renunciar a su obra social y irse a una pública, al María Curie. Le trataban como una reina en ese lugar, pero ya era su último tiempo, ya era muy tarde, pero murió bien, dignamente. O sea, desde el día en que llegamos en ese lugar, mi hermana se sintió bien, todo le trataban bien, todo, sí, todo, era como decía que Eva era eso lo que quería. Y yo pensaba, y decía, ¿será que todas las enfermeras estaban ahí? Todas esas enfermeras que han estudiado, porque esas eran que a mamá, que sabía ya que su hija iba a morir, hasta a mamá le contenían. Pero yo ya sabía lo que pasaba, yo me planteé y le dije, ¿cuánto tiempo tiene de vida mi hermana? A mí no me dé vuelta, pues yo sé que está todo mal, pues yo ya le veía muy mal a mi hermana. Pero en su obra social no nos trataron bien, y eso que mi hermana pagó. Entonces yo digo, es mentira que uno pague su obra social, porque no es verdad, es mentira, todo para sacarte, porque a ella lo operaron, mi hermana murió de un cáncer de estómago, pero lo operaron, le sacaron el útero, y después cuando le sacaron todo el útero, la obra social nos dijo, no era ahí el problema, le sacamos al peor. No era ahí el problema, sí, pero eso también tiene que ver con la ética, ¿no? Que pero el no espíritu todos legal son cual iguales. se mete en ese orgullo del profesional que logró salir por encima del resto, ¿no? La meritocracia. Y ese es el daño terrible, porque no es solo que, bueno, él hace su vida, te daña a vos, me daña a mí o a cualquiera esa acción meritocrática que le importa a Trevelin el resto, ¿no? Por eso el tema de la virtud de nosotros, de la solidaridad, tiene que ser algo que se tiene que cortar, ¿no? Ese individualismo. Tenemos que trabajar mucho eso. Las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. Esos valores hoy los tenemos que estar trabajando constantemente con la familia, con el grupo, con la agrupación, ¿no? Porque es lo que nos va a poder, parece mentira, ¿no? Pero yo creo que fortalecer esos valores nos va a dar fuerza para poder atacar al verdadero enemigo. Sí, tengo que dejar. No, son 5 menos 10. Un ratito más. Ah, Lo que pasa es que La culpa es de no, está bien, o sea, ¿Cómo? que está bien, lo que pasa es que a las 5 Nos tenemos que ir. es el horario ¿Y qué hora es? de la institución, las menos 10. Pero igual, Vamos a tener este material. sí, vamos a tener. A mí me gustaría, más allá de que quedaron un montón de cosas encima, cuando ella habla de cómo Perón anula o logra sacar al capitalismo con el tema de la independencia económica o al comunismo con la justicia social, ella dice algo, lo uso para hacer, ella dice algo que parece una locura, que dice el peronismo o el justicialismo, la doctrina
va a tener que expandirse en el mundo. Y ahí donde hará la felicidad de los pueblos y bueno. Pero es una locura. Si apenas podemos con nosotros que esto sea leído en otras partes. Y yo les voy a traer dos ejemplos pequeños, pero enormes, que conozco, debe haber muchos más, ¿no? Porque bueno, hay gente que se interesa y lee sobre la doctrina en muchas partes del mundo, pero hace muchos años, militando en una agrupación, creo que todavía no estábamos ahí en el borde cuando había aflojado la dictadura, la última dictadura, no me pregunten por qué, terminamos invitados por la Embajada de Irán al Día del Reino. ¿Cómo llegamos ahí mismo? Más de uno nos preguntamos, ¿quién? Bueno, llegó la invitación y vamos. Cuando llegamos dijimos, dijimos quiénes éramos. Uno dice, ay, bueno, dice, estamos esperándolos porque hay unos invitados nuestros que vinieron de Irán que quieren conocerlos. Y dice, son maestros. Entonces vinieron, hablaban perfecto castellano, estos muchachos, porque eran treintones, cuarentones por ahí, como nosotros, y dicen, ay, qué gusto conocer a peronistas, dice, nosotros estamos estudiando la doctrina y nos estamos dando cuenta que esa doctrina tiene que venir a nuestro pueblo, con ese sentido de solidaridad, de identidad, y se parece que nos hablaran a nosotros. Esto dicho no lo podíamos creer. Nosotros que venimos. Bueno, listo. Dicho, cómo continuó eso, no lo sé. Pero, digamos, una sorpresa en la otra punta del mundo. Y esto me llegó, al señor lo conocía, pero me llegó en un chat y me pareció interesante tomarlo como cierre. Hay un filósofo ruso que se llama Alexander Dugin, que es muy cercano, es un asesor de Putin, del presidente Putin, que es un estudioso del peronismo. Un estudioso. Hace mucho. Y publica y escribe artículos sobre el peronismo. Entonces dice, se refirió este filósofo ruso a la figura del general Domingo Perón y elogió la importancia de su pensamiento. Perón es genial, es el profeta ontológico. Bueno, ontología quiere decir el estudio del ser, la filosofía, ¿no? Solo Perón ha visto profundamente en su visión el problema más importante de la humanidad, el del ser. Y la humanidad solo puede ser comunidad. Las ideas de Perón son tan universales, tan geniales, son tan parecidas a los sueños de los patriotas rusos que puedo ver mi identidad y mis valores reflejados en ellas. Lo mismo que nos decían los iraníes. Algo parecido, va. Juan Perón es el ejemplo a seguir por todos los jefes de Estado. Es el único jefe de Estado que convocó un congreso de filosofía. Y no solo sabía escuchar a los filósofos, sino también sabía hacer filosofía. Expresó el filósofo y estudioso de la geopolítica. La comunidad organizada es la respuesta filosófica sobre lo que es y debe ser la Argentina. Una Argentina que es comunidad o no es. Es comunidad en América del Sur, porque hay una identidad común en los pueblos americanos que aún se piensan como comunidad, que es lo que viene a destruir a los liberalismos de derecha y de izquierda de la modernidad. ¿Qué tal? Y no dicho hace 400 años. El tipo vive ahora, actual. No sé en qué momento lo ha hecho, pero lo ha dicho en estos años porque lo ha... Y una cosa así, que no sé si porque no pude estar, porque estaba enferma. El día de nuestro compañero que habló sobre la comunidad organizada, voy a contar una anécdota pequeña. Resulta que cuando viene el primer Congreso Internacional de Filosofía,
que vienen todos los filósofos, de todas las tendencias filosóficas de la época, vienen. El único grande que no vino fue Heidegger, porque no lo dejaban salir los alemanes, porque lo acusaban de nazi. Pero estaba en un proceso de acusación. Pero mandó ponencia Heidegger, que es un pensador alemán muy importante para la filosofía europea. Cuando cierra el Congreso, lo cierra Perón. Entonces todos habrán dicho, bueno, va a agradecer a todos los presentes, ¿viste lo que pueden decir los presidentes, no? Agradecer, un gusto tenerlo. Él habló 5 horas porque habló sobre la comunidad organizada. Fue una sorpresa para esos pensadores, y muchos lo expresaron, que es un general, porque encima general lo tenían medio como militar, ¿viste? Había pasado la guerra, medio cortito, ¿no? Y argentino también, ¿viste? De demasiado sur, demasiado de abajo, y fue realmente una sorpresa encontrarse con eso, ¿no? Que es un libro que es para abrirlo, cerrarlo, volverlo a abrir, darlo vuelta, riquísimo, que me imagino que el compañero que habló lo habrá hecho gustar. Disculpen, pero Gracias, gracias. Gracias. Gracias por tu participación.